Ahí están los datos entonces para el próximo plebiscito del 26 de abril. Y hoy se cumplen 30 años desde que el expresidente Patricio Aylwin asumió el poder, poniendo fin a 17 años de dictadura militar. Queremos conversar sobre los avances, los temas pendientes en nuestro país en estas 3 décadas con uno de sus protagonistas, el expresidente Ricardo Lagos. Presidente, porque a los expresidentes gozan del tratamiento de presidente, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarla y conversar con usted. Presidente, ¿pensó alguna vez que en el aniversario número 30 del regreso a la democracia iba a coincidir con la crisis más grande del Estado y la crisis más grande también de la democracia? No. Intuía que podía ocurrir algo así porque los elementos por los cuales esta crisis se estaba incubando eran obvios. Pero alguna vez lo comentamos, pero de la magnitud, de la forma tan violenta como se ha expresado, no estaba en mi visión de lo que podía ocurrir. Pero dentro de ahora, 30 que 30 años era un tiempo suficiente para repensar muchas cosas, sin duda. ¿Y hubo algo en estos 30 años que le surjan como autocrítica que se podrían haber hecho y no se hicieron y que llevaron a lo de hoy? Bueno, yo creo que el punto de partida es la Constitución que tenemos, en que uno de los autores, Jaime Guzmán, declaró expresamente: queremos una Constitución que para el evento que nuestros adversarios lleguen al poder no puedan hacer lo que ellos desean hacer distinto de lo que nosotros vamos a hacer. Y claro, la Constitución de él tiene esa camisa de fuerza de un Estado subsidiario, de que el orden es el mercado el que ordena la sociedad, y cuando una sociedad lo ordena el mercado, quiere decir que lo ordenan los consumidores. Consumidores somos todos, pero el tamaño del bolsillo es distinto. En cambio, a mi juicio, una constitución y un país debe ser ordenado a partir de los ciudadanos. Ciudadanos somos todos y todos iguales en dignidad. Y esta es una tremenda diferencia entre uno y otra concepción. Ahora, y eso es lo que ha estado en torno a la Constitución. Ahora, presidente, la Constitución de hoy lleva su firma y en esa ceremonia en la que usted la promulgó, las reformas, usted decía: esta Constitución pasa la prueba democrática. ¿Por qué hoy, además que ese argumento, hoy muchos de los que rechazan el cambio de la Constitución lo están esgrimiendo? Incluso el otro día leíamos a Jaime Rabinet que decían: el pecado original de la Constitución del 80 ya fue saneado. ¿Cómo explica usted que hoy esté por el apruebo y por el cambio de la Constitución cuando es una Constitución que usted mismo dijo que pasaba esta prueba? No, fui muy cuidadoso, Matilde. Pasaba el test democrático, en el sentido que estábamos sacando todo lo que es antidemocrático. Antidemocrático era que el presidente no pudiera despedir a los altos mandos militares. Antidemocrático era un Consejo de Seguridad Nacional, que establecía la igualdad entre los militares y los civiles. Antidemocrático era, por cierto, ¿verdad?, que el presidente estaba limitado en sus prerrogativas. Antidemocrático era un sistema electoral binominal. Antidemocrático era la forma como se elegía, etcétera. Eso se cambió. Entonces, yo nunca tuve, por ejemplo, mayoría en el Senado, con los senadores designados. O sea, si no hubiera habido ese cambio del año 2005, hoy día lo que se estaría demandando es el fin de todos esos enclaves. No sé si habríamos durado con esos enclaves otros 30 años, otros 15 años más. Pero creo que el que ahora podamos abordar esto tiene que ver con que ahora queremos hacer una constitución en que todos podamos, lo dije en un momento y no se ha entendido bien lo de la hoja en blanco. Todos somos, por supuesto, herederos de la tradición de Chile, lo que ha sido la historia constitucional de este país, etcétera. Nadie parte de cero, parte de lo que somos. Pero sí creo que hoja en blanco quiere decir que usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo en un texto, y no como lo he sufrido
durante todos estos 30 años, dígame, señor Lago, ¿qué cosas quiere cambiar? 1, 2, 3, yo no estoy de acuerdo, sigue lo que está. Esa es la verdad. Ahora, cuando hay un texto y sí, usted no lo puede modificar, entonces, claro, tiene las consecuencias que tiene ahora. Ahora, el plebiscito se va a realizar el próximo 26 de abril y ahí están las dos opciones, apruebo y rechazo. La constitución que salga luego de eso, una nueva constitución o una constitución reformada, ¿va a tener la misma legitimidad? Bueno, yo creo que lo que va a tener la constitución que salga, independiente que sea cualesquiera de los temas que se aprueben, la legitimidad va a ser dada por este plebiscito. Y luego, por la forma en que usted, si se aprueba el apruebo, la forma en que se elijan los futuros constituyentes. Y en ese sentido que es un gran desafío para Chile. En Pero la si historia gana el rechazo, ¿sería legítimo en también? verdad, ¿perdón? Si gana el rechazo, ¿sería legítimo y sería legítima la constitución que eventualmente bueno, claro, saliera con reforma? si gana el rechazo, eso es legítimo. Si usted hace un plebiscito, el resultado del plebiscito es legítimo, independiente de que le guste o no le guste. Podrá decir, mire, es que lo hicieron mal, la pregunta no estaba bien hecha, etc. Bueno, pero ese fue el acuerdo. O sea, las dos opciones son legítimas desde el punto de vista de que deben ser respetadas en su resultado. Ahora, yo puedo equivocarme, pienso que el apruebo va a ganar ampliamente. Y por lo tanto, esa convención que se haga va a tener la legitimidad de haber sido aprobada en un plebiscito y luego los que se constituyan allí van a haber sido elegidos de acuerdo a las normas que nos hemos dado. En el caso de que sea la constitución completamente elegida constituyente, no la comisión mixta. Claro, por supuesto, porque la otra, la intermedia o mixta, como se dice, mucha gente cree que es mixta porque es hombre y mujer, no. Mixta en el sentido de que unos son elegidos por el Parlamento y los otros son elegidos por la ciudadanía. Entonces lo que se ha buscado con esa idea es que la experiencia que pueden tener los parlamentarios sea una experiencia que a lo mejor es útil en un proceso constituyente. Presidente, en este día en que se cumplen 30 años del regreso a la democracia, llevamos también 5 meses del estallido social. ¿Usted cree que la democracia sigue en riesgo? O sea, creo que lo que está en riesgo con este estallido social es una deuda de una sociedad insatisfecha con lo que son los poderes del Estado y cómo están funcionando. Más allá de estar en desacuerdo o acuerdo con el gobierno de turno. Y por lo tanto creo que es muy importante tener un entendimiento de qué tipo de constitución queremos, con sistema presidencial, sistema parlamentario, semipresidencial, por ejemplo. Porque claro, si hay una crisis de esta envergadura y hay un sistema semipresidencial, el presidente puede decir al primer ministro, déjeme en libertad, voy a buscar otro primer ministro para que me resuelva esto. No está en juego el carácter del presidente. Esa es una forma que puede ocurrir y eso me parece importante. Ahora, dicho esto, también me parece importante la forma como se pueda establecer un sistema semipresidencial. Pero eso lo tendrá que ver la Constitución, y eso tiene la legitimidad que nació de una carta magna hecha entre todos. ¿Pero usted no ve un riesgo de que esta crisis pueda derivar en una solución que no sea democrática? ¿Para usted esa posibilidad no existe? Bueno, yo creo que a ver, siempre existen riesgos, ¿verdad? Pero creo que Chile es un país muy maduro como para iniciar aventuras que estén fuera del ámbito de la ley. Esa es la característica que hemos tenido siempre. Y creo que si aquí ha habido un proceso largo que ha terminado en esto, creo que es muy importante. Lo que sí me parece que junto con la Constitución debiéramos comenzar a trabajar ya. ¿Qué formas tenemos para entender el desarrollo de Chile en los próximos 20, 30 años? Así es. No digo en el próximo gobierno que se elija, no, 20 o 30 años. Así es. ¿Qué sistema tributario? ¿Qué sistema laboral? ¿Qué sistema previsional?
Todo eso quiere un sistema tributario que haya una diferencia antes y después de pagar impuestos respecto a la distribución de ingresos, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios que debemos tener? Y entonces creo que eso es muy importante, porque si no, vamos a estar en una situación inadecuada. Y es más fácil, creo yo, entendernos en los principios hacia adelante que entendernos en un proyecto de ley especial. Presidente, usted fue el primer presidente socialista después de ¿Podría Salvador repetir la Allende. pregunta? Sí. Usted, presidente, recordaba, en estos 30 años usted fue el primer presidente socialista después de Salvador Allende. Y usted en ese entonces tenía el desafío de terminar su periodo. Y en un momento esa posibilidad estaba vista como una posibilidad que tal vez podía no cumplirse, que usted podía no terminar su mandato. ¿Cree usted hoy que el presidente Sebastián Piñera tiene el mismo riesgo? No, quiero creer que no. En el caso mío era distinto. Recuerdo que con mis asesores una vez estábamos discutiendo el primer mensaje presidencial y yo les dije, bueno, ¿por qué no pensamos cómo va a ser el último? Entonces uno de ellos me dijo, lo más importante, me dijo, es que usted salga caminando de la moneda con sus propios pies. Era muy evidente que lo que se aspiraba era algo muy modesto, simplemente salir vivo de la moneda. Pero lo que le quiero decir con esto, claro, existía la percepción de que ciertas ideas no eran viables en la sociedad chilena. Y creo que lo que demostramos con el gobierno que hicimos fue que esas ideas son viables. Ahora, tal vez no pudimos desarrollarlas todas porque teníamos una oposición muy férrea. Nunca tuve mayorías en el Senado y por lo tanto había un veto implícito de la derecha respecto de muchos temas. Pero en fin, en eso consiste la política, en saber adaptarse a las condiciones cambiantes que hay en cada momento. Lo que pasa es que se lo pregunto porque en este segundo aniversario del presidente Sebastián Piñera ya hay voces políticas, y no son cualquier voces políticas, sino que estoy hablando del senador Alejandro Guillé, que planteó aquí mismo ayer en CNN Chile, que ya hay vía políticos y empresarios que analizaban llamar elecciones anticipadas para terminar con este segundo mandato de Sebastián Piñera, porque decía él, no se resisten 2 años más. ¿Qué opina usted de esa alternativa? Yo creo que sería gravísima. Es un sistema presidencial, no es un sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, si hay una crisis de esta envergadura, el Parlamento puede acordar autodisolverse y llamar a nuevas elecciones, y se elige un nuevo primer ministro. Si hay un sistema semipresidencial, el presidente sigue gobernando y le pide al primer ministro que presente su renuncia y disuelva el Parlamento. Entonces, lo que se plantea allí me parece que es una solución muy peligrosa, porque ¿quién decide en qué momento el presidente renuncia y se va? ¿Quién decide cuáles son las normas? ¿Nos vamos a guiar por la última encuesta de opinión? Entonces creo que no es lo más adecuado un planteamiento de esa naturaleza. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de esta forma más adecuada, por el lado constitucional, por el lado del proyecto económico social de mediano y largo plazo, para llegar a ciertos acuerdos en principios básicos, algo así como los españoles que hicieron los pactos de la Moncloa. El Parlamento redactó la nueva Constitución y simultáneamente hubo acuerdos para el tema económico, social, laboral, tributario, cuáles deben ser los nuevos ámbitos, etcétera. Y es y aquí yo creo que tenemos también que hacer un esfuerzo en esa dirección. ¿De crisis? ¿Perdón? Si es intocable un periodo presidencial en situación de crisis, como han planteado algunos parlamentarios. Bueno, yo creo que lo que ocurre, verdad, que se puede debatir el tema. Lo que ocurre también es que a veces se utilizan ciertas atribuciones del Parlamento, como las acusaciones constitucionales, en donde, claro, si se extrema el tema, con tanta acusación constitucional, estamos transformando el Parlamento en una Cámara que tiene que resolver qué ministros siguen o no siguen.
Y eso también sería muy peligroso. En un sistema presidencial, los ministros operan y la explicación de una acusación es que es algo tan grave el cargo que esa persona quede inhabilitada para ejercer cualquier tipo de actividad pública durante 5 años. Y en ese sentido yo creo que esto que veré en la prensa, uno que están pensando cosas respecto del ministro del Interior actual, me parece gravísimo. Sinceramente lo digo. Yo entiendo que alguien puede decir, yo ministro del Interior debiera hacer esto o lo otro, pero creo que tenemos que tener cuidado con y nuestra Constitución. Ahora, la situación, y entender la gravedad de aquello. La situación del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, claro, está en una situación bastante delicada porque su misión también es resguardar el orden dentro del país, pero tiene una institución que tiene la legitimidad para ejercer el uso de la fuerza para controlar el orden, pero que es una institución que está deslegitimada. ¿Cómo se hace y qué es lo que tendría que hacer con una institución como la que tiene, que vimos el lunes pasado, tenía este video donde se mostraba a varios carabineros golpeando a un manifestante que había agredido a un carabinero, pero que la agresión de vuelta no parecía proporcional? ¿Qué hace un ministro del Interior con esta institución? Bueno, yo creo que efectivamente todos quedamos impactados con los dos hechos, ¿verdad? El hecho de la golpiza a ese ciudadano que está en el suelo en condiciones muy difíciles, y luego lo previo, cuando le dicen, sí, pero es que antes pasó esto otro. Y efectivamente usted tiene razón, o sea, el intento de dar un puntapié muy fuerte a un carabinero es un acto reprobable, y la forma en que se reaccionó es más reprobable todavía. Ambos hechos son reprobables. Trata uno de pensar, ¿y eso le ocurriría con un policía británico? Bueno, para comenzar, nadie se atrevería a dar un puntapié a un policía británico. Hay que refundar. Pero a su vez, si eso ocurriera, entonces, el policía probablemente tendría una actitud muy distinta. ¿Hay que refundar Carabineros? Bueno, eso le corresponde a la autoridad, ellos tienen elementos de juicio. Yo trato de ser cuidadoso. Fui presidente y disponía de una cierta información. ¿Cuál es la información que sobre estos temas delicados dispone el gobierno? Ellos la conocen y tienen mejores opiniones que yo seguramente sobre este tema. Trato de no dar opiniones porque los expresidentes somos medios molestos, ¿verdad? ¿Quién es este señor que sigue hablando? Pero bueno, siempre me agrada hablar con usted. Presidente, a 30 años de recuperar la democracia, ¿qué le parece que todavía hoy, cuando además llevamos 5 meses del estallido social, no estamos en los primeros días en los que recuerdo también conversamos, ¿qué le parece que se sigan violando derechos humanos? Bueno, me parece gravísimo porque precisamente recuperamos la democracia para que todos seamos iguales en dignidad. Y en consecuencia, el violentar los derechos de un ser humano por una acción en donde, ojo, es muy grave, porque el monopolio de la fuerza en una sociedad lo tiene el Estado. Lo primero que hace el ser humano cuando vive en común es quién va a poner orden. Y se elige a alguien, los distintos poderes, en fin, para que ponga orden. Y en consecuencia, esa es la persona que ordena el uso de la fuerza. Ahora, el cómo, el cuándo, cuáles son las características de ello, tiene que haber protocolos muy normales, muy estrictos. Y en ese sentido creo que seguramente hay mucho que revisar y mucho que ver, porque hay elementos con los cuales se han utilizado, dicen que de acuerdo a los protocolos, pero ese joven Gatica que perdió la vista, no tenemos ninguna respuesta que darle, porque en democracia lo dejamos ciego. Eso es atroz, y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de resolver esa ecuación? Y ahí creo que tenemos mucho que aprender. Se ha fallado en eso porque también está la otra cara que es la violencia que se ha ejercido, está el
el tema de las manifestaciones que muchas veces derivan ya no en manifestación, sino que en ejercicio de la violencia, donde hay vecinos que no pueden seguir viviendo donde están viviendo, donde ven restringido su capacidad de moverse para llegar a su casa, donde ya no tienen un supermercado. ¿Qué tan difícil es la situación en ese sentido para usted y qué es lo que haría también en esa situación? Bueno, creo que esa es una situación muy grave porque no es consecuencia de la protesta. La protesta, ese desfile que hubo 2 días atrás de las mujeres el día domingo, a lo largo de Chile, orgullo para Chile y orgullo por esas mujeres. Y ahí no hubo desmanes, ahí no hubo primeras líneas, ahí no nada de eso. Hoy día, digámoslo francamente, cuando va la primera línea a hacer desmanes en el metro para que después otros lo hagan, es muy grave. Entonces creo que aquí los chilenos tenemos que tener una sola palabra frente a eso. Así como hay unos grupos que aparentemente vinculados a la extrema derecha, eso es inaceptable. No nos merecemos eso. Eso es el pasado, la dictadura fue eso. No ahora. Cuidemos lo que tenemos. Seamos unánimes en repudiar aquello. Porque, ¿qué puede explicar que un joven o no tan joven a lo mejor, no sabemos quiénes son, que se encapuchan, que hacen lo que hacen y queman una iglesia? ¿Qué es lo que hay? ¿Y cuál es la autocrítica que se hace desde su sector, presidente? Porque nos queda muy poco, pero no se ha logrado llegar a acuerdos dentro de los propios bloques. ¿Cuál es la responsabilidad que se asume desde la oposición y qué es lo que usted propondría? ¿Se puede llegar a un nuevo acuerdo como eran estos acuerdos a los que se llegaron para restablecer la democracia? ¿Usted llamaría a eso? ¿A qué llamaría? Bueno, yo creo que es fundamental entender la gravedad de los hechos de violencia que están teniendo lugar. Y cómo entonces entendemos entre todos que eso hay que erradicarlo. Lo más grave, cuando se han tomado gente presa que actúan en esas cosas, es constatar que una gran mayoría son jóvenes menores de edad. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Porque esa es culpa nuestra que esos jóvenes estén actuando así. Más allá del deseo del joven, ¿verdad?, de enfrentar su propia épica y transformar las cosas como tiene que ser en una juventud. Pero eso me parece a mí que requiere un pensamiento más profundo por sobre las banderías políticas. Condenar eso no es ni de gobierno, ni de oposición, ni de nada. Es simplemente decir, ese tipo de conductas no podemos aceptarlo en una sociedad como la que hemos construido en Chile. Cualesquiera que sean las razones de la protesta, y hay muchas, encaucémoslas por lo que hemos sabido hacer en el pasado. ¿Faltan líderes, presidente? Mire, en la mañana celebrábamos 30 años de la asunción de Elwin. Ahí también hubo discusiones de cómo enfrentarlo, pero al final decidimos enfrentar una dictadura en las reglas de la dictadura, que era Pinochet, para continuar más tiempo tenía que ganar un plebiscito. Pero había líderes de tonelaje importante en esa época. ¿Hoy faltan líderes? No sé, yo sí. No es que falten líderes, siempre líderes hay. Pero lo que hicimos allí fue entender que había un bien superior, nos entendimos, hubo generosidad. Pero lo primero era decir que no. Va a ser muy fácil entenderse para decir que no. Después a lo mejor era más difícil, para diciendo que no y habiendo ganado, elegir un candidato. Demostramos que había un interés superior que era Chile y entre todos convinimos que Patricio Elwin fuera el candidato de todos. Y han pasado 30 años, presidente. Y estoy orgulloso de lo que hicimos. Así es. Y Elwin me pidió a mí, que sabía que tenía un cierto rol, que lo proclamara candidato presidencial. Eran gestos que hacíamos. Creo que ahora se requieren muchos más de esos gestos. Muy bien, presidente Ricardo Lagos, expresidente de la República, reitero que se da el trato de presidente a quienes han ejercido este rol siempre. Le quiero agradecer este contacto con CNN Chile, esta entrevista en este día tan especial para la democracia, en la que se cumplen 30 años desde el retorno después de la dictadura. Muchísimas gracias por este contacto, que tenga buenas tardes.
Muy bien, gracias a usted.